Muy buen día a todos y a todas. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión y aprendizaje colectivo. En este espacio hablaremos sobre la memoria colectiva como un componente fundamental en el trabajo del psicólogo comunitario. La memoria colectiva no es simplemente el recuerdo individual de los hechos, sino el tejido común que une a los miembros de una comunidad, dándole sentido a sus experiencias y a su historia compartida y a sus luchas. Desde la psicología comunitaria, reconocemos la memoria como una herramienta poderosa por el fortalecimiento de identidades, la transformación social y a la construcción de procesos de resistencia y sanación. En nuestra experiencia de abordaje con la comunidad, la memoria fue clave para comprender su contexto, sus recursos y sus narrativas de vida. En este episodio, cada integrante del grupo presentará 3 momentos, iniciando con la lectura de un cuento que refleja aspectos simbólicos y emocionales de la memoria. Como segunda parte, su visión personal sobre el rol del psicólogo comunitario en la experiencia que vivimos con la comunidad. Y para finalizar, una conclusión individual sobre la acción psicosocial desarrollada. Somos Cindy Paola Jiménez, Lady Viviana Márquez, Jorge Adrián Jaramillo, Mónica Andrea Zuluaga, Cristian León Jiménez. Gracias por acompañarnos en este viaje de voces, saberes y memoria compartida. Cuento de memoria. Donde se esconde el silencio. Crecí entre acantilados y disparos, entre abrazos de familia y ecos de paso que nunca sabíamos si eran enemigos o vecinos. Tenía apenas 4 años cuando en Buenaventura escuché por primera vez lo que era el miedo. Los tumbapuertas arrasaban con las casas y mi familia bloqueaba la entrada con una nevera como si el frío pudiera detener la violencia. Esa noche vi por la ventana un intento de fusilamiento al borde del acantilado y los gritos fueron reemplazados por disparos. Nos escondimos bajo las camas intentando desaparecer. Pero no todo era oscuridad. A veces cuando podíamos escapábamos a la finca de mi tía. Allí todo parecía diferente. Naturaleza, piscina, risas. El tiempo volaba. Esa era la otra cara de mi infancia, lo que siempre quisiera recordar. En otro viaje fui con mi familia a Cataca Magdalena, el pueblo de Gabriel García Márquez. Se nos hizo tarde y tomamos una decisión que pudo haber cambiado nuestras vidas. Subimos a una camioneta blanca de vidrios oscuros. Al principio todo parecía normal, pero cuando el aire frío de la camioneta se mezcló con las preguntas demasiado precisas, el corazón de mi madre empezó a latir más fuerte. El revólver en el tablero confirmó sus sospechas, eran paramilitares. Esa vez afortunadamente no pasó nada, pero el silencio que dejamos atrás gritaba. Mi papá era policía y eso era algo que no podíamos decir en cada viaje. Mi mamá nos preparaba. Recuerden, tu papá es ayudante de construcción, repetía, como si eso pudiera salvarnos. Una vez nos contó que otro niño que viajaba con sus papás, el niño dijo, «Papá, ellos también son policías como tú», frente a un retén de la guerrilla, y su papá nunca más volvió. Desde entonces aprendimos a callar incluso lo que amamos. No todo el miedo viene de los hombres. Una tarde en los rieles del tren, mientras fumábamos con un amigo, algo me jaló el vestido. Era una culebra inmensa. Corrimos con el corazón saliéndose del pecho. Los vecinos salieron con machetes, pero ella logró huir. A veces la naturaleza también nos pone a prueba. Visitamos otro pueblo, uno en el que a las 6 de la tarde todo el mundo se encerraba. Cortaban la luz, sabíamos lo que significaba. Los paramilitares decidían quién vivía y quién no. A la mañana siguiente el cementerio tenía una nueva víctima y las paredes del pueblo nuevas amenazas pintadas con aerosol. Hoy es un lugar turístico, pero para quienes crecimos ahí sigue oliendo a miedo. En Medellín nos mudamos a un lugar hermoso, lleno de árboles, pero hasta los árboles escuchan las balas cruzar la montaña. Una noche los disparos llegaron demasiado cerca. Nos tiramos al suelo cubriéndonos la cabeza mientras mi papá se quedaba de pie como un escudo. La guerra en su forma más cruda nos seguía como una sombra. Y sin embargo crecimos, amamos, reímos, nos aferramos a los momentos buenos, como quien recoge luciérnagas
en un frasco durante la noche, porque así era crecer allá, aprender a sobrevivir mientras se aprendía a vivir. A continuación, vamos a hablar sobre el cuento de la memoria, la caja de los recuerdos, historias vividas. En la primera historia se habla que yo tenía 9 años y vivía en el campo. Tenía una hermana de 8 años y estaba muy enferma. Me tocó llevarla con mi padre durante 6 horas de camino donde el médico le suministró el medicamento y luego la llevamos donde un sacerdote para que fuera bautizada. Durante mi niñez me gustaban los juegos en medio de la naturaleza. Nos reuníamos varios niños, llevábamos papas para freír y nos subíamos a los árboles. Cuando tenía 6 años estudié en un colegio en el cual había muerto una niña ahogada en una piscina por tratar de coger una muñeca. Tenía 14 años, me encontraba en el centro de Medellín buscando encontrar una oficina de empleo llamada la Congregación Mariana. Estaba desorientada y perdida, pero un señor me ayudó llevándome hacia el lugar. En mi infancia, lo que más me gustó es cuando mi padre me regaló una bicicleta. La disfruté mucho y montaba en ella todos los días. Cuando estaba en cuarto tenía muy malas notas y pensé que iba a perder el año, pero al final logré pasar el año y me hizo sentir muy feliz de mí mismo. Una vez que cubría la ruta del centro, se subió un joven angustiado porque no tenía dinero y requería llegar urgente al hospital porque su esposa estaba a punto de dar a luz. En el año 2015 le diagnosticaron cáncer de seno a mi madre. Esta enfermedad cambió nuestras vidas, pero al final nos permitió ser más unidos y superar esta situación. Gracias. Cuentos de memoria, lo que guarda un corazón. Desde muy pequeño descubrí que tenía un don en las manos. El dibujo, la pintura. Eran más que un pasatiempo, eran mi refugio. Empecé con lápiz y cuadernos rayados, dibujando rostros de anime y escenas que solo vivían en mi cabeza. Luego, con esfuerzo, pude comprar bastidores y pinturas acrílicas. Así nació mi propio lenguaje, el del color, la sombra y la forma. No vendían mis cuadros, no aún. Eran solo míos, como si cada trazo contuviera una parte de mí que no podía entregar. Pintar me llenaba y me ayudaba a liberar mi mente, a calmar el cuerpo. Pintar era sanar. Un día decidí retratar los ojos azules de mi padre. Él, el hombre fuerte que fue ejemplo de trabajo y ternura, ya no estaba. Se lo llevó una enfermedad, como se lleva el viento los últimos pétalos de una flor. Cuando terminé ese cuadro, sentí su mirada en mí, como si desde el lienzo aún me cuidara. Y cuando mi madre también partió, entendí que el arte no solo guarda belleza, también guarda memoria. Mi hermana me regaló unas medias de colores cuando niños, las mismas que usamos para dormir, para compartir secretos en la oscuridad. Tras el accidente las conservé. En noches de nostalgia me las pongo y juro que su risa vuelve a llenar mi casa. A veces pinto con ellas puestas, como si su energía guiara mis manos. Recuerdo también la carta que papá me dejó. No hablaba de despedida, sino de fuerza. La leo cuando me quiebro, cuando siento que la vida me supera. Es un abrazo hecho papel. Hace unos años, Inés me habló de una pulsera rosa que tejió durante 9 meses. Cada nudo un deseo para su hija. Pensé en eso mientras pintaba un colibrí sobre un fondo dorado. 2 colibríes en realidad, como los que se posaron una vez en mi mano. Supe que eran mis padres visitándome. El arte tiene esa magia. Convierte el recuerdo en presencia. Vengo de un lugar cálido y lleno de vida, donde el río Atrato corre como si arrastrara canciones y sueños. Crecí en Chocó, Antioquia, en una familia grande y luchadora. Nos mudamos a Medellín buscando un futuro, pero nunca olvidamos nuestras raíces. Yo mientras tanto pinto para no olvidar, pinto para recordar de dónde vengo y por qué sigo acá. Mi esposa también me enseñó algo en medio de una enfermedad que casi se llevó a nuestro hogar.
Ella fue fuerza y ternura mientras cuidaba a nuestro hijo y sostenía a su esposo. Yo la miraba y entendía que hay cosas que ni el miedo puede destruir. Ella bordaba esperanza y yo pintaba fe. Hace poco, mi hija Antonia me trajo un dibujo de su visita a la hacienda Nápoles. Me lo mostró con gran emoción en sus ojos. Papá, acá hay elefantes, tigres y un tobogán de culebra. La vi sonreír y supe que el arte seguiría, en ella, en nosotros. Quizás un día abra mi página y venda mis cuadros, pero hoy por ahora los guardo como quien guarda un secreto sagrado, porque cada pintura es más que color, es memoria, es amor, es vida, que se niega a ser olvidada. Cuentos de memoria, los sueños llamados realidad, un cúmulo de 8 historietas que enmarcaron la vida de miles de personas, que nos siguen enmarcando a todos nosotros. Este es un gran recuerdo de mi niñez, cuando esa inocencia enmarcaba mi vida como la columna vertebral y con un futuro prometedor. Recuerdo que era Navidad y mi gran sueño siempre fue tener una bicicleta color verde, mi color favorito, por cierto. Lo soñé tanto que un día mi padre me despertó temprano y me dijo: hijo, arréglate, vamos a salir para que escojas tu regalo. Y con mi imaginación puesta en esa bicicleta, salimos hacia el comercio, visitamos varios lugares, hasta que al fin encontré lo que tanto quería, mi bendita bicicleta color verde. Ese fue el día más feliz de mi vida. Recuerdo que tenía 9 años y empecé a sentir emociones que no tenían nada que ver con lo que era mi familia. Ellos eran demasiado católicos. En ese entonces no era capaz de contarle mis emociones a mis padres ni a mi hermano mayor, ni mucho menos demostrar que estaba sintiendo cosas por personas de mi mismo sexo. Por esas cosas de la vida estaba hablando con mi mejor amiga del colegio acerca de esos temas y se me ocurrió contarle. Y en ese momento me di cuenta que debía contarle a mis padres también, antes de que alguien más lo hiciera. Pues sí, se los conté. Y como ellos se lo tomaron, me sorprendió. Ellos se lo tomaron de la manera más linda. Me dieron todo el apoyo y el amor que uno necesita en ese momento. También cuando tenía 8 años, recuerdo que mi sueño era tener un balón de fútbol, pero la economía en mi casa era muy limitada y no había esa oportunidad de tener un balón. Un día con otro amiguito pues decidimos robarnos un balón del colegio. Cuando llegué a mi casa, inmediatamente mis padres supieron de dónde era y me obligaron no solo a devolverlo, sino a pedir perdón delante de todos, delante de toda la escuela que te miraba juzgando. Hoy en día agradezco mucho a mis padres haberme corregido a tiempo. Hoy la situación económica en mi casa es mucho mejor. Cuando pasamos por una tienda deportiva junto a mis padres, los miro a los ojos y le doy las gracias por corregirme a tiempo y llenarme de tantos valores. Dentro de todos mis momentos
el momento que más marcó mi vida emocionalmente en mi infancia fue cuando mi padre me llevaba de la mano a la escuela y nos encontramos un habitante de la calle. Mi papá sacó unas monedas que tenía para devolverse en bus y no caminar más, porque la escuela estaba retirada, y sin importarle compró un pan y un jugo y se lo entregó. Verle los ojos de agradecimiento a esa persona me marcó, y ahí mi papá me enseñó a amar y a bendecir. Siempre mi mayor sueño fue regalarle una casa a mis papás. Siempre lo soñé desde que era un niño. Llegar a mi casa, taparle los ojos a mis padres y entregarle las llaves de nuestra casa nueva, de nuestra propia casa. Pues ese día se llegó y recuerdo con profunda emoción que llegué a mi casa llorando por lo que había conseguido, pero nadie sabía lo que pasaba. Incluso mi hermano mayor comentó que era porque había terminado mi relación. Entonces nos reunimos todos en la sala y tal como lo soñé, le tapé los ojos a mis padres. Les entregué un sobre con los papeles de nuestra casa propia. Esa es la sensación más pura y más linda que puede uno tener en la vida. Y esta historia, aunque básica, siempre la llevaré en mi corazón. Mi papá y yo somos muy amantes al fútbol y yo siempre soñaba con ir al estadio con él, alentar a nuestro equipo y cantar las canciones de nuestro equipo amado, reírnos y abrazarnos, pero por la distancia y la economía nunca fue posible. Fue hasta después de que pude empezar a trabajar establemente que pude darme ese lujo. Y de verdad, hoy siento que es una de las mayores fortunas que he tenido, abrazar a mi papá y verle sonreír con felicidad, con verdadera felicidad, por ir a ver a nuestro equipo favorito juntos. En mi colegio siempre había una banda de música. Yo entré ahí simplemente para tener algo que hacer, sin imaginar que esto me llevaría a descubrir un mundo mágico del cual aprendí bastante. Nos ganamos bastantes premios y hoy gracias a eso soy un gran músico profesional. Esta es mi historia más actual, de esas que considero un sueño hecho realidad. Recuerdo el diciembre anterior cuando por fin se dio el viaje junto a mi pareja, ese viaje que siempre habíamos soñado. Allí nos convertimos en unos niños de nuevo. Descubrimos esos maravillosos lugares de Santa Marta. Además marcó mi vida porque fue allí donde le propuse que uniéramos nuestras vidas por siempre. Y ahora nos casaremos para formar un gran hogar. Dice Marina, la más joven: esta fue mi primera vaca. Ella me dio 2 terneros. Lastimosamente se mató y me dejó una ternera que cuido como a mi hija. Aquí evocando momentos bonitos, recuerdo las mariposas. Con su vuelo fugaz me transmiten tranquilidad, por eso son mis preferidas. Suenan los acordes de guitarra y dice Dion Albert el más viejo, resuenan en mi mente y se quedan recordándome esos tristes días en lo que expresar lo que se sentía era sinónimo de una lápida escondida. Lo digo porque a mi padre, un hombre bueno y de valía, lo mataron por ser liberal. Y contesta Sor Porceli que de monja no tiene nada,
A mí me pasó lo mismo. Por esa causa me tocó irme para las filas, porque nos estaban matando. Allí estuve en esa estepa verde 27 años de mi vida, y qué cosas que nadie entiende. Vivir la guerra como protagonista es algo que desgarra el alma. Por eso el colibrí me recuerda esos años en los que añoraba que se lograra la firma de los acuerdos de La Habana. Por esto, aunque nuestras historias son tristes, al recordarlas sonreímos, porque fueron esperanza de muchos, muchos días. Reflexión: la concepción del rol del psicólogo comunitario en las experiencias abordadas con la comunidad. El psicólogo comunitario asume un rol ético y político, además de crear condiciones dignas y la búsqueda permanente de alternativas de atención a los problemas sociales, dicho por Montero en el 2004. Asimismo, al involucrarse en los procesos de reconocimiento de la memoria individual y colectiva, a diferencia de otros enfoques que están centrados exclusivamente en el individuo, su labor se enmarca en una comprensión amplia del ser humano que ha motivado su intervención en diversas dimensiones de la humanidad humana. Esta condición, junto a los problemas cada vez más complejos que experimenta la sociedad, como la violencia, agresión, exclusión, discriminación, pobreza, entre otros, el psicólogo comunitario se integra en una comunidad atravesada por experiencias sociales, culturales y políticas que enmarcan su identidad y su manera de habitar en el mundo. La memoria individual no solo es un recuerdo personal, sino una narrativa y experiencias de sobrevivencia cargada de emociones, símbolos y significados que encuentran eco y sentido dentro de lo colectivo. Por otro lado, como lo expresa Juárez Romo, la memoria colectiva es una reconstrucción de un pasado significativo que se hace desde el presente, tiempo que requiere en ciertos momentos cierto sentido e encontrar brújula cuando se ha perdido. Cuando el sinsentido hace acto de presencia, hay que buscarlo en algún sitio y en ocasiones se encuentra en el pasado. Pero no cualquier pasado, sino aquello que ha impactado a una sociedad, como sus gestas, sus hazañas, aquello que se celebra, aquello que ha dolido, aquello que ha dotado de cierto regocijo al grupo. Esto permite a las comunidades reconstruir su historia, resistir al olvido y resignificar el sufrimiento desde la dignidad y la resiliencia. En este contexto, el psicólogo comunitario actúa como un facilitador y no como un protagonista, sino como un acompañante que escucha y crea espacios de expresión y propicia al diálogo y la construcción compartida de relatos. De este modo, la memoria no solo hace referencia al ayer, sino que también orienta al presente y proyecta el futuro. El psicólogo comunitario ayuda a crear nuevos significados, a sanar heridas y a fortalecer las capacidades de las comunidades para ser autoras de su propio futuro. Su participación es, en esencia, un pacto con la existencia, la dignidad y el cambio social. El psicólogo comunitario ayuda como un mediador clave en la recuperación y reinterpretación de la memoria individual y colectiva. Su rol no solo se limita al ámbito de la investigación estructural o científica, sino que busca una transformación social en las comunidades mediante el empoderamiento y la reivindicación de la historia presentada mediante el lenguaje simbólico y narrativo para mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional de los integrantes. Por eso, su labor es importante en recuperar la información mediante relatos e historias, facilitando las dinámicas y tejidos sociales que se presentan en la cultura, costumbres y tradiciones, que son el proceso de reconocimiento de la realidad, el punto primordial de los cambios en el entorno. Esta memoria colectiva lleva un registro en nuestras vidas, que son elementos claves en la construcción simbólica, como un catalizador para el cambio de la realidad que puede ser distorsionada, fragmentada por situaciones de violencia o exclusión social. Es fundamental hablar de las estrategias realizadas en la comunidad, porque logra fortalecer un plan de acción que apoya la inclusión, la justicia, la igualdad y la equidad,
que potencien la participación y las habilidades sociales. Estos cambios visibilizan la vulneración de los derechos colectivos, mejorando las condiciones de vida y fortaleciendo la autonomía de las comunidades, que ayudan al reconocimiento de la diversidad cultural y social de un mundo globalizado. Muchas gracias. La concepción del rol psicológico comunitario tiene una perspectiva reflexiva y psicosocial. Es un facilitador de la transformación social que acompaña procesos de reconstrucción de una memoria individual y colectiva, especialmente en contextos de dolor, exclusión y violencia. Memorias marcadas por un duelo o un desarraigo, una violencia o una exclusión. Los relatos muestran cómo la memoria, tejida en vínculos familiares y simbólicos, adquiere una dimensión transformadora cuando es compartida y es validada en lo comunitario. El rol del psicólogo no es solo asistencial, sino ético y político. Promueve el fortalecimiento de los vínculos, una identidad colectiva y un empoderamiento. A través de esa recuperación de relatos y símbolos muy significativos, el psicólogo comunitario visibiliza las memorias silenciadas, fomenta la resiliencia y construye un sentido desde el reconocimiento y la participación activa, integrando diversos enfoques para intervenir desde las realidades específicas de cada comunidad. Reflexión sobre la concepción del psicólogo comunitario en los procesos de reconocimiento de la memoria individual y colectiva y su rol transformador. El psicólogo comunitario tiene un papel esencial en los procesos de reconocimiento de la memoria tanto individual como colectiva. En primer lugar, es importante tener en cuenta que la memoria individual y colectiva representa la historia, las experiencias y las vivencias de las personas y de las comunidades a lo largo del tiempo. De acuerdo con Morales 2020, el avance progresivo y constante de la psicología ha motivado su intervención en las diversas dimensiones de la vida humana. Esta condición, junto a los problemas cada vez más complejos que experimenta la sociedad, violencia, agresión, exclusión, discriminación, pobreza, entre otros, además de ampliar los espacios de actuación, han motivado la creación de procesos estratégicos enfocados en buscar explicaciones, definir pautas de intervención preventiva y proponer acciones para generar las condiciones fundamentales del desarrollo humano armónico que preparen al individuo para la vida. El psicólogo comunitario debe tener en cuenta que la memoria colectiva está influenciada por factores sociales, culturales y políticos. Por lo tanto, su labor implica no solo trabajar a nivel emocional y psicológico, sino también entender y abordar las estructuras de poder y las injusticias que han contribuido a la construcción de estas memorias. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el psicólogo comunitario tiene un rol elevador, pues con su trabajo se motiva la reconstrucción de la memoria individual y colectiva, dando una perspectiva ampliamente saludable, justa y restablecedora, validando las experiencias de las personas y las comunidades, incentivando la empatía y la solidaridad. También cuestionar las narrativas dominantes. El psicólogo comunitario puede colaborar en la construcción de una memoria más inclusiva, diversa y resiliente. Así lo menciona Morales 2020. Abro comillas. El psicólogo comunitario, dentro de sus atributos profesionales, tiene la función de posibilitar la integración social, incrementar el sentido de comunidad y operar estratégicamente en el proceso de reconstruir y restablecer el orden alterado por la emergencia de situaciones conflictivas tales como la corrupción, la violencia, la ruptura de convenciones sociales y de las normas éticas. Cierro comillas. Finalmente, la labor del psicólogo comunitario en los procesos de reconocimiento de la memoria individual y colectiva es crucial para promover la sanación, la justicia y la transformación social. Al dar voz a las experiencias silenciadas,
alentar la reflexión crítica y fomentar la colaboración entre las personas y las comunidades, el psicólogo comunitario contribuye a fortalecer los lazos sociales, a empoderar a los individuos y a contribuir a la sociedad más equitativa y más solidaria. Morales nos dice que el trabajo del psicólogo con las comunidades no debe dejar a un lado el desarrollo de la conciencia histórica de sus individuos, pero tampoco la posibilidad de proyectarse en función de sus competencias personales. Esto se refiere a la necesidad de generar experiencias en las que el sujeto, valiéndose de su capacidad para razonar, se haga consciente de su propio rol social y del compromiso con sus semejantes, como condiciones para trascender al individualismo, a la inserción efectiva en la resolución y abordaje de los problemas que aquejan su convivencia. El rol del psicólogo comunitario en la construcción de memoria individual y colectiva. El psicólogo comunitario no solo trabaja con individuos, sino que reconoce la importancia de la memoria colectiva en un entramado de significados compartidos. Esta memoria no es estática, sino que se reestructura constantemente a través de las interacciones sociales, permitiendo resignificar el pasado para transformar el presente. Así, el profesional no actúa como un mero observador, sino como un facilitador de procesos que vinculan lo individual a lo colectivo, ayudando a construir identidades fracturadas por experiencias traumáticas como el conflicto armado en Colombia. En contextos de violencia, según lo analizado por Soto y Triana 2022, la memoria colectiva se convierte en un acto de resistencia. El psicólogo comunitario debe promover espacios donde las víctimas narren sus historias, no desde su dolor aislado, sino como parte de una lucha común. Esta práctica no solo sana, sino que politiza, pues al colectivizar el sufrimiento se evidencian las estructuras de poder que lo perpetuaron. La acción transformadora nace, entonces, de convertir la memoria en herramienta de denuncia y movilización social. No obstante, este trabajo exige una ética de cuidado. El psicólogo debe evitar la revictimización y potenciar en las comunidades habilidades que les permita transformarse. La memoria no puede reducirse a un archivo de horrores. Debe ser un cimiento para la acción. Como sucede en los escenarios de posconflicto, recordar es también proyectar futuro posible. La memoria colectiva se vuelve semilla de justicia y reparación simbólica. En conclusión, la memoria, tanto individual como colectiva, se convierte en una herramienta vital para comprender los impactos profundos de la violencia y el conflicto en la vida cotidiana de quienes lo han vivido desde la infancia. Narraciones como Donde se esconde el silencio no solo visibilizan el dolor, el miedo y la incertidumbre, sino también la resistencia, la esperanza y la capacidad de las personas para reconstruir su existencia desde los fragmentos del pasado. En este marco, el psicólogo comunitario asume un rol transformador, ético y político, acompañando a las comunidades en el reconocimiento de sus memorias, facilitando espacios seguros para el relato, el duelo y la resignificación. Más que intervenir desde una lógica asistencialista, se convierte en un puente para la reconstrucción de la dignidad y la cohesión social, fortaleciendo procesos de resistencia simbólica
y de reparación emocional. Así la memoria deja de ser una carga silenciada y se convierte en el motor de transformación, sanación y proyección hacia un futuro mucho más justo y humano. Para finalizar, se puede decir que la implementación de acciones psicosociales son importantes para dar una mejor orientación al profesional de la psicología, permitiéndole indagar de manera creativa y pedagógica planos de acción que pueden orientar la investigación y conducir a una reflexión efectiva como mecanismo de protección de la participación colectiva en las actividades cotidianas. Esto puede generar resultados positivos en la mayoría de la convivencia y el bienestar emocional de sus integrantes, desarrollando habilidades organizativas que se trasladan al ámbito de la vida, como el trabajo y la educación, generando así un impacto positivo en la comunidad en general. Muchas gracias. En conclusión, quiero decir que las memorias colectivas son un aspecto fundamental de la identidad de un grupo o una comunidad, ya que allí se reflejan historias, valores, tradiciones y experiencias compartidas. Las memorias colectivas pueden ser transmitidas de generación en generación y a través de relatos, rituales, celebraciones o manifestaciones culturales que pueden dejar arraigados un sinfín de conceptos y de conocimientos culturales. Sin embargo, es importante reconocer también que las memorias colectivas pueden ser selectivas, subjetivas y pueden estar sujetas a interpretaciones y manipulaciones, lo que podría llegar a generar construcciones o afirmaciones en narrativas distorsionadas y conflictivas. Por eso considero que es fundamental fomentar la reflexión crítica y el diálogo abierto sobre las memorias colectivas para que se promueva una comprensión, un respeto mutuo y que se reconcilien los conceptos o los contextos históricos y socialmente diversos. Tener la oportunidad de trabajar con una comunidad y construir memoria colectiva es totalmente enriquecedor, ya que nos da muestra de lo verdaderamente importante que es construir en sociedad, que es tener total empatía frente a lo que percibe el otro, frente a lo que siente el otro. Construir memoria es construir sociedad. La transformación personal viene a través de la transformación colectiva y es sumamente importante tener en cuenta que los reflectivos críticos que se tienen frente a una narrativa diversa es un plus, un pilar que se le agrega a nuestras vidas para transformarnos y para crear relatos culturalmente positivos que dejan valores e historia que se le agrega a cada una de las culturas y de las sociedades. Entender y construir relatos de memoria en estos momentos con estas comunidades ha sido bastante enriquecedor y de bastante aprendizaje. Coincidiendo con los compañeros, la acción psicosocial, desde una perspectiva comunitaria, representa un proceso colectivo de reconstrucción del tejido social, roto por las múltiples experiencias. A través del trabajo con la memoria se crean espacios seguros, donde las víctimas o las personas pueden narrar su dolor, resignificar sus experiencias y reencontrarse con otros que comparten vivencias similares. Una labor no solo alivia el sufrimiento individual, sino que fortalece la identidad colectiva, fomenta la solidaridad, la empatía y promueve una resiliencia comunitaria. La memoria se convierte en una herramienta de transformación emocional y social, permitiendo que el dolor compartido se convierta en un motor de cambio, de transformación.
La acción psicosocial reconoce la importancia de escuchar y validar las voces silenciadas, empoderando a la comunidad para que sea protagonista de su propio proceso de sanación, en un sentido en que la intervención va más allá de una apuesta ética y política por la dignificación, la justicia y la construcción de un mundo mejor. En conclusión, después de haber vivido un conflicto de más de 50 años en nuestro país, la memoria individual y colectiva cobra importancia relevante, ya que ésta nos ayuda a entender qué pasó y por qué nos pasó. Su papel trasciende de lo reconstructivo a lo transformador, ya que contribuye a construir una verdadera paz. Es así como en nuestras comunidades debemos ser agentes de cambio, siendo estas gestoras de transformaciones donde le digamos no más a la guerra y donde el psicólogo comunitario aporta su grano de arena, dotándolos de herramientas que ayudan a escribir su propia historia y los convierten en autónomos para mejorar sus condiciones de vida.